Ya, me avisan jóvenes si están viendo una presentación en PowerPoint. Sí, doctora. Estamos, ya. Aunque veo que todavía hay pocos, ya, de los alumnos que se han reunido con nosotros, vamos a dar inicio a la presentación porque entiendo que después tienen otras actividades, ¿ya? Bien. ¿Se me escucha bien, Ignacio? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, la clase que teníamos que presentar está relacionada al traumatismo encefalocraneano, ¿ya? El traumatismo encefalocraneano es muy frecuente, lamentablemente, en nuestro medio. Cada vez más en la emergencia de los hospitales recibimos pacientes con traumatismos encefalocraneanos, los cuales pueden ser desde leves hasta muy graves, ¿ya? E incluso pueden comprometer la vida de la persona si es que nosotros no actuamos a tiempo. La causa más frecuente de los traumatismos encefalocraneanos está relacionada con los accidentes de tránsito. ¿Ya? Los accidentes de tránsito, entonces, ocupan la primera causa de este tipo de lesiones. Y sobre todo ahora, ¿no? Cuando ustedes ven en las calles que ha aumentado, por ejemplo, el delivery, ¿no? Vemos población joven que se encuentra de realizar que se encarga de realizar este tipo de trabajo y usa pues bicicletas, ¿no? Algunas con motores o motocicletas y cada vez, por lo menos en lo que va del año, más frecuente venimos recibiendo pacientes con estas características por accidentes, ya sea con otros tipos de vehículos motorizados, ¿no? O en la misma calzada. ¿Listo? Generalmente afecta más a los varones que a las mujeres. Bien, entonces hablemos un poco de la fisiopatología del traumatismo encefalocraneano. Cuando nosotros hablamos de traumatismo encefalocraneano, tenemos que hablar de dos tipos de lesión, ¿ya? Una lesión primaria, que va a ser ocasionada por el efecto mecánico mismo del impacto del cráneo con cualquier otro tipo de objeto, ya sea dentro del vehículo, fuera del vehículo, y un tipo de lesión secundaria, que más bien va a ser consecuencia de una serie de eventos que si no son tratados a tiempo, pues van a provocar mayor daño que la misma lesión primaria, ¿ya? Entonces, no se olviden esto, la lesión primaria, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando hagan sus SERUMS, ¿no? Su servicio rural urbano marginal, muchas veces van a llegar pacientes que recientemente se han accidentado. Entonces llegan a su puesto de salud. Y una vez que ustedes los reciben allí, tienen que darles ciertas medidas para justamente evitar que esa lesión primaria se agrave con lesiones secundarias. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las lesiones secundarias que nosotros tenemos que evitar? La isquemia, ya por hipoperfusión cerebral. Muchas veces esos pacientes son politraumatizados, ¿de acuerdo? Y hay otros sistemas que tienen que ser tratados incluso antes del sistema nervioso central, ya que de la estabilización de esos sistemas va a depender que llegue un adecuado flujo sanguíneo hacia el cerebro y de esa manera vamos a evitar la isquemia. De por sí, la lesión mecánica va a desencadenar o va a activar una serie de cadenas que van a llevar a la excitotoxicidad, ¿ya? Con muerte de las células por un edema citotóxico. A nivel mitocondrial también va a haber este daño y todo esto va a generar pues aumento del edema cerebral, ¿ya? Con la consecuente se va a formar un círculo vicioso con mayor isquemia cerebral. ¿Listo? Muchas veces se van a activar ciertos mecanismos que van a tratar de compensar o de proteger o de evitar estas lesiones secundarias. Sin embargo, cuando las lesiones son muy graves, estos mecanismos de compensación también se van a ver alterados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la autorregulación del flujo cerebral se va a ver alterada. Por más a veces que llegue oxígeno a la sangre, muchas veces no es entregado a las células o estas no lo pueden recibir y hay un desacoplamiento del consumo de oxígeno, ¿ya? Y naturalmente va a haber también una alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica.
Cuando viene el paciente, muchas veces pedimos imágenes, ¿ya? Generalmente lo que está a la mano son las tomografías cerebrales. Y aquí cuando nosotros pedimos la tomografía podemos encontrar, o cuando ya la vemos, podemos encontrar lesiones focales o lesiones difusas. Dentro de las lesiones focales, nosotros hablamos, por ejemplo, de las contusiones hemorrágicas, ya que vamos a ver imágenes hiperdensas en los lóbulos cerebrales, ¿listo? Pequeñas, que pueden estar rodeadas incluso de un poquito de imágenes hipodensas, un poco de edema cerebral, ¿ya? Va a depender de la extensión del daño, del tamaño de la contusión. Podemos encontrar hemorragias intracerebrales, ¿ya? Que también va a depender del daño de la lesión e incluso a veces es necesario, si son muy grandes, evacuarlas. Y además vamos a encontrar hematomas yuxtadurales, ya sea por debajo de la dura madre. Ustedes recordarán que las meninges protegen el encéfalo, ¿ya? Y dentro de estas tenemos a la dura madre, ¿no? Entonces, debajo de la dura madre se puede coleccionar sangre en la convexidad del cerebro y a ello nosotros le denominamos hematoma subdural. Si la sangre más bien se colecciona encima de la dura madre, nosotros hablamos de un hematoma epidural, ¿ya? Epidural. ¿Cuál del tipo de los dos tipos de lesiones es más grave o que requiere mayor prioridad para su tratamiento? Los hematomas epidurales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos hematomas epidurales pueden llegar a comprometer la vida del paciente en minutos. En cambio, los hematomas subdurales, si bien es cierto, también son agudos, se coleccionan un poco más lentamente y nos da un poquito más de tiempo para actuar, ¿ya? Pero si nosotros encontramos una lesión epidural sangrante, tenemos que evacuarla inmediatamente por riesgo de enclavamiento del paciente. En algunas oportunidades pedimos el estudio de imagen y no se ve lesiones, ¿ya? Sin embargo, el paciente está en coma, ¿no? Con compromiso neurológico, y es allí donde tenemos que sospechar otro tipo de lesión, que son las lesiones axonales de tipo difuso, ¿ya? Generalmente estas lesiones las podemos ver solamente en resonancia magnética, y es muy difícil hacer una resonancia magnética, pues, a un paciente que llega a la emergencia, porque como ustedes sabrán, no todos los centros tienen resonancia magnética, ¿no? Y muchas veces hay que trasladarlos a otros centros y si el paciente está en estado muy crítico, el traslado no es posible. ¿Listo? Bien, entonces aquí hay algunos ejemplos de imágenes con este tipo de lesiones. En este caso, estamos viendo en la parte superior, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, la presencia de una colección subdural, ¿ya? Las colecciones subdurales generalmente tienen forma de media luna o un cuarto menguante de luna, ¿sí? Pero vean ustedes cómo esto, ¿ustedes jóvenes ya han estudiado tomografías o todavía no? ¿Están ahí? Sí, Sí, doctora, doctora. algunos han llevado Ya. imagenología. Entonces, lo que estamos viendo nosotros aquí son cortes axiales de tomografías cerebrales, ¿ya? Los cortes axiales o transversales del cráneo. ¿De acuerdo? De tal forma que este anillo blanco que vemos en la parte más externa, ¿no? Que lo propio sería decirte este anillo hiperdenso corresponde a hueso, ¿ya? En este caso. Y esta parte de aquí que está como que desplazando la masa encefálica corresponde a la sangre, ¿no? Que también es hiperdensa, pero no tanto como el hueso, ¿ya? Entonces, este es un hematoma sudural típico, agudo, ¿ya? Que tiene que evacuarse porque está desplazando, ¿no es cierto?, la masa encefálica del hemisferio cerebral hacia el lado contralateral y está provocando una herniación transtentorial, ¿no? O sea, debajo de la hoz del cerebro, de la falciforme, debajo de la hoz del cerebro, pues el parénquima está protuyendo, pero hacia el otro lado. Pero miren ustedes la diferencia de estos hematomas que están en la parte superior con este hematoma que está en la parte intermedia, que más bien tiene una forma biconvexa, ¿ya? Entonces tiene una forma biconvexa y este tipo de forma es más característico de los hematomas epidurales. ¿A qué se debe? Se debe a que muchas veces la dura madre está adherida a nivel de las suturas craneales, ya está pegada en esas zonas y por eso es más difícil que la sangre diseque esas zonas y es como que la contiene ahí.
¿ya? Sin embargo, en algunos casos pueden atravesarlas si el sangrado pues, es demasiado fulminante y dar estas imágenes biconvexas tan grandes, ¿ya? Como le digo, esto es mortal. ¿Por qué? Porque en minutos los mecanismos de compensación intracraneales no actúan, ¿ya? Hay que darle tiempo al cerebro para que se acomode, pero el hematoma epidural no da tiempo. Y muchas veces los pacientes terminan enclavándose o falleciendo si es que no se trasladan a tiempo o no se operan a tiempo. En la parte inferior estamos viendo unas lesiones más pequeñas que corresponden a contusiones, más bien, pequeños sangrados, ¿ya? Que infiltran el tejido cerebral, ¿ya? Y contunden el tejido cerebral también, rodeados de un halo hipodenso que corresponde a edema cerebral, ¿ya? Acá también en la otra fotografía, la parte inferior, en el lado derecho de sus pantallas, podemos observar la presencia de sangrado con estas imágenes hipodensas que corresponden a edema cerebral. Bien, ahí en este cuadro algunos ejemplos de las lesiones las que hemos visto en este momento eran lesiones primarias, ¿ya? Las que les estoy mostrando en este momento en la diapositiva, estas fotografías de tomografía corresponden a lesiones primarias. Vemos ahora nosotros las lesiones secundarias en este cuadro, ¿ya? ¿Qué lesiones secundarias podemos tener? Naturalmente, aumento de la presión intracraneana. En un momento les voy a explicar un poquito más acerca de eso. Disminución de la llegada de flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Disminuye la presión de perfusión cerebral, ¿ya? Además puede presentar convulsiones el paciente y esas convulsiones van a desencadenar mayor edema cerebral y la isquemia cerebral. Extracraneales, justamente porque hay mecanismos de disregulación, ¿no? Recuerden ustedes que el sistema nervioso central pues se encarga de regular los demás sistemas. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber un shock neurogénico que puede estar caracterizado porque el paciente presenta una hipotensión arterial, ¿no? Por un shock neurogénico distributivo. Puede haber hipoventilación, hipoxemia, hipotermia, ¿ya? Irregulación también del nivel de glucosa, ya sea en defecto o en exceso, e incluso disfunción multiorgánica, ¿ya? Entonces, veamos que hay lesiones secundarias intracraneales y estas pueden conducir a una disregulación sistémica extracraneal, ¿ya? Bien, aquí la cascada ya de la lesión también secundaria, ¿no? Las lesiones secundarias, pues como les dije, podían generar un edema una alteración neurogénica con una consecuente hipotensión. Si hay hipotensión, no hay buen flujo sanguíneo, no hay buena presión de perfusión cerebral, conduce a una hipoxia o hipoxemia en el cerebro y todo esto pues va a dañar, va a producir un daño celular, ¿ya? Y el daño celular va a hacer que se libere glutamato. Ustedes recordarán que el glutamato como neurotransmisor es excitatorio o inhibitorio. Chicos, ¿es excitatorio o inhibitorio? Excitatorio. ¿Ya? Por lo tanto, va a haber una hiperexcitabilidad en el sistema nervioso. ¿Ya? Y esto es contraproducente, porque lo que nosotros más bien queremos cuando hay un traumatismo encefalocraneano es que el cerebro esté hipoactivo para que entre en reposo y de esa manera puede recuperarse de una lesión o una contusión severa, ¿ya? Esto va a conducir a ruptura de membranas con liberación de calcio, radicales libres, activación de proteasas que van a destruir todas las membranas celulares y finalmente van a llevar a la muerte celular, ¿ya? Entonces es una cadena que se produce cuando se presenta un traumatismo encefalocraneano, ¿ya? Entonces la homeostasis del calcio se va a alterar por completo y lo más importante que ustedes tienen que conocer es que se va a producir un edema citotóxico, ¿ya? Un edema, ustedes saben que hay diferentes tipos de edema, ¿no? Los que más tenemos que estudiar cuando hablamos de tejido neural, hablamos del edema vasogénico y del edema citotóxico, ¿ya? Entonces el edema citotóxico pues es el que se va a generar cuando hay un problema de tipo traumático. Bien. Bien. Entonces, en esta diapositiva lo que nos dice es que inicialmente va a haber una disminución, ¿sí? Del metabolismo aeróbico con una disminución de la oferta de oxígeno.
y esto va a traer como consecuencia una disfunción mitocondrial con un desacoplamiento de la oferta y consumo de oxígeno, ¿ya? Entonces vemos que estas contusiones en un primer inicio pues van a necesitar mucho aporte de oxígeno, ¿ya? Pero justamente por el problema de la lesión secundaria a nivel sistémico, pues no va a llegar el suficiente contenido de sangre con el oxígeno adecuado y esto va a ser también contraproducente para que se genere mayor lesión secundaria intracraneal, ¿ya? Bien. Entonces nos llevamos hasta ahorita una lesión primaria, una lesión secundaria, ¿sí? Con alteración de todos los mecanismos de autorregulación cerebral. Pero ¿qué es lo que pasa dentro del cráneo, jóvenes? Nosotros dentro del cráneo, que es como el continente, ¿no es cierto? Tenemos varios tejidos, ¿ya? Tenemos el tejido encefálico, tenemos el tejido sanguíneo en relación a la sangre, tanto venosa y arterial, y también tenemos un líquido que se encarga de amortiguar el movimiento del cerebro y que también participa en el metabolismo cerebral, que es el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Estos tres contenidos, ¿no? Que vienen a ser importantes cuando nosotros hablamos de la presión intracraniana, van a variar dependiendo, ¿ya? Van a variar dependiendo del tipo, ya sea de encéfalo, ya sea de sangre o ya sea de líquido cefalorraquídeo, del tipo de tejido que aumente a nivel intracraneal. Si aumenta el tejido encefálico, aumentará la presión intracraniana. Si aumenta el volumen de líquido cefalorraquídeo, aumentará la presión intracraniana. Y si aumenta la sangre, como lo vimos en las diapositivas de los hematomas, aumentará la presión intracraniana, ¿ya? Entonces, como dice ahí abajo, la presión intracraniana es el resultado de la interacción entre el continente y el contenido, ¿no? El encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y sangre, ¿sí? Entonces, hay algunos mecanismos de compensación también para regular la presión intracraniana. Uy, ¿qué pasó? A ver, un momentito, chicos. Ya. Hay algunos mecanismos de compensación. Ya dice, la presión intracraniana se define como la fuerza necesaria para desplazar sangre y líquido cefalorraquídeo desde el espacio intracraniano hacia otros espacios. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de qué tipo de hematoma les dije Según lo que les escribí, ¿qué tipo de hematoma es el que estamos viendo en la fotografía del lado izquierdo? Epidural. Muy bien, es un hematoma Epidural. epidural. Entonces, a medida que va aumentando el hematoma epidural, hay ciertos mecanismos que hacen que esos tres tipos de contenido en el cráneo, ya sea encéfalo, líquido cefalorraquídeo, sangre, se desplacen a otras cavidades. Por ejemplo, lo que primero se mueve cuando aumenta la presión intracraneana es el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo, como ustedes recordarán, se absorbe a nivel de las granulaciones de Pacionis, ¿sí? En el espacio subaracnoideo, o también deja de producirse o disminuye su producción. De esa forma, al disminuir el volumen de líquido cefalorraquídeo, se va compensando la presión intracraneana. Si con eso no es suficiente, ¿qué es lo que sucede? El mecanismo de autorregulación continúa y ya empieza a disminuir más bien el volumen sanguíneo. Primero, la sangre venosa. ¿Ya? La sangre venosa entonces empieza a trasladarse, es decir, que empieza a haber mayor retorno venoso. ¿Por dónde desemboca la sangre del encéfalo, chicos? ¿Por dónde sale del cerebro la sangre del encéfalo? A través de la vena yugular interna, ¿ya? Por ahí hay el retorno venoso hacia la aurícula derecha. Entonces va a aumentar el retorno venoso del cráneo al cuello y al corazón y de esa forma también va a disminuir la presión intracraneal. Si esto no es suficiente, pues va a empezar a desplazarse más bien o a disminuir el aporte de sangre a nivel del encéfalo, lo cual sí ya es contraproducente porque recordarán ustedes que a través de la sangre arterial llega el oxígeno al cerebro. ¿Y de qué se alimenta el cerebro principalmente? Pues de oxígeno y de glucosa. Y si no llegan ninguno de estos dos elementos a través del aporte sanguíneo, pues ya los mecanismos compensatorios intracerebrales metabólicos se van a ver alterados, ¿ya? Entonces, de esa manera, pues ahí sí ya se van a dar los otros procesos y se va a dar más lesión secundaria,
¿ya? La presión intracraneal normal es de 5 a 15 milímetros de mercurio cuando una persona está echada. Pero ya cuando la persona se le baja la cabecera o se le somete a ciertas maniobras de Valsalva, pues esta presión intracraneana puede aumentar, ¿ya? En la fotografía del lado derecho, ¿qué tipo de hematoma es, jóvenes? Subdural. Hematoma subdural. Muy bien. Ya está. Entonces aquí más o menos podemos ver cuáles son los mecanismos de compensación ya de la presión intracraneana, ¿no? Dice que acá hay una distensibilidad alta, ¿por qué? Porque el cerebro se puede amoldar ya a estos cambios de presión en esta fase. ¿Por qué? Por salida del líquido cefalorraquídeo y por disminución del volumen venoso por aumento del retorno venoso, ¿no? Entonces, en esta fase podemos mantener la presión intracraneana hasta por debajo de 20. Ya dijimos que era hasta 15, ¿no? Pero bueno, hasta por debajo de 20, digamos que los mecanismos de compensación están funcionando. Pero a medida que ya se agotan estos mecanismos de compensación, ya el tejido cerebral ya se va distendiendo más y esto va a hacer que, que aumente la presión intracraneal, ya sea por el edema, por la compresión de algún hematoma o por el mismo edema del traumatismo en el mismo tejido encefálico, aumente la presión intracraneana. Y ya cuando estamos por encima de 20 milímetros de mercurio, ya esos mecanismos de compensación no aumentan y por más que nosotros a veces empleemos fármacos, pues en lugar de bajar o mantener este tipo de curva, ya la presión se va a disparar en esta fase, que es en la fase 3. ¿Ya? Bien. Entonces, habíamos hablado también de la presión de perfusión cerebral. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? La presión de perfusión cerebral, entonces, es la que se necesita para que la sangre pueda llegar a las células del cerebro. ¿Ya? No es suficiente con que la sangre llegue. Tiene que llegar a cierta presión para que la sangre llegue y pueda entregar el oxígeno, los metabolitos que necesita el cerebro para su metabolismo, ¿no? ¿Ya? ¿Y a qué es igual la presión de perfusión cerebral? La presión de perfusión cerebral es igual a la diferencia de la presión arterial media y la presión intracraneal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, normalmente nosotros podemos tener una presión arterial media de 80 en un paciente normal y menos la presión intracraneal que sea 10, tiene 70, ¿no es cierto? Entonces, entre 70 y 90 es una presión de perfusión cerebral adecuada. Pero, ¿qué pasa si aumenta la presión intracraneal? A esa presión media que era de 80, yo le resto 20 o 25 y ya estoy con 55 o 60 de presión de perfusión cerebral. Y esos valores de presión de perfusión cerebral son insuficientes, ¿ya? Va a hacer que no llegue la sangre ni los metabolitos en forma adecuada al tejido cerebral, ¿ya? Y eso va a traer un círculo vicioso que va a hacer que aumente aún más la presión intracraneana. Y si aumenta aún más la presión intracraneana, pues más va a bajar la presión de perfusión cerebral, ¿ya? Acá arriba, en el lado izquierdo, vemos otro cuadrito en el que nos hablan también del flujo sanguíneo cerebral. Cuando disminuye el flujo sanguíneo cerebral, también disminuye la presión de perfusión cerebral, ¿ya? Entonces, de esto nosotros podemos decir que la presión de perfusión cerebral está inversamente relacionada con la presión intracraneal, ¿no? Si una sube, la otra disminuye. En cambio, el flujo sanguíneo cerebral está directamente relacionado con la presión de perfusión cerebral. ¿Ya? Si baja la presión de perfusión cerebral, baja el flujo sanguíneo cerebral y eso es contraproducente para un paciente que tiene traumatismo encefalocraniano, que probablemente vino con un traumatismo encefalocraniano moderado y después se va convirtiendo en un traumatismo encefalocraniano grave. ¿Ya? Entonces, de eso se trata lo que se quiere presentar aquí. ¿Ya? Bien. Entonces, nosotros podemos tener hasta 50 el flujo sanguíneo cerebral. ¿Ya? Si baja por menos de 50,
ya las células empiezan a trastornarse, a fallar, ¿ya? Ahí les escriben falla eléctrica, penumbra isquémica y finalmente la falla metabólica, ¿ya? Que es similar a lo que ocurre en los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando de un traumatismo encéfalo-craneano. Entonces, si sucede esto, ¿ya? Dijimos, aumenta la presión intracraneal, ¿sí? Este aumento de la presión intracraneal, ¿qué dijimos? ¿Disminuye o aumenta el flujo sanguíneo cerebral? Disminuye la presión de perfusión cerebral y por lo tanto disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Si llega menos sangre al cerebro, más isquemia, se mueren las células. Y si hay más isquemia, esto va a dar lugar a mayor edema cerebral. Y si hay aumento de volumen del tejido cerebral, ¿qué va a pasar? Por la ley de Monroe y Kelly, que va a aumentar el contenido dependiente del tejido cerebral y esto también va a condicionar aumento de la presión intracraneana. Entonces, como les dije, les repito, se convierte en un círculo vicioso que finalmente pueden llevar a la muerte al paciente, ¿ya? Por eso es necesario que la atención de este tipo de pacientes sea muy, muy, muy adecuada, ¿ya? Porque la demora en el tratamiento o en la estabilización de este tipo de pacientes puede ocasionar secuelas severas, ¿ya? E incluso la muerte del paciente. Por eso es necesario que ustedes conozcan. Muchas veces, cuando ustedes sean internos, ojalá que no pase, ¿ya? Viene un paciente con traumatismo encéfalo-craneano y lo primero que hacen es llamar al neurocirujano. Y ven que el paciente está ahí, ni siquiera le han medido la presión arterial, ni siquiera saben cómo está la saturación de oxígeno. El paciente muchas veces viene con un hemotórax o una hemorragia abdominal interna, o muchas veces viene con una fractura de alguno de los huesos en las extremidades y se está desangrando, pero lo que primero que hacen es llamar al neurocirujano. Cuando no, lo primero que tienen que hacer es estabilizar a su paciente, ¿ya? El ABC. ¿Sí? El ABC. A de vía aérea, B de ventilación y la C de circulación. Si yo aseguro una buena vía aérea, va a haber un adecuado intercambio gaseoso a nivel pulmonar, ¿sí? Y eso va a hacer que llegue oxígeno al cerebro. De la misma manera, si hay una adecuada ventilación, si hay un hemotórax, yo evacúo el hemotórax, voy a mejorar la ventilación. Y de esa forma el oxígeno va a llegar mejor al cerebro y evito lesión secundaria. Si yo estabilizo al paciente porque de repente está sangrando en otro sistema, ya sea a nivel abdominal, por ejemplo, ¿no? O a nivel de repente de alguna extremidad, si yo mejoro la circulación, mejoro la llegada de sangre también hacia el cerebro. Porque ¿qué pasa si un paciente que está con hemorragia pierde sangre? Y si pierde sangre, menos oxígeno, ¿sí? Menos hemoglobina que transporte el oxígeno al cerebro. Entonces, por eso es necesario que primero yo aplique el ABC. Eso no quiere decir que yo no voy a evaluar la parte neurológica, la voy a evaluar, pero primero estabilizo a mi paciente, ¿ya? ¿Cómo lo estabilizo? Pues descartando que haya lesiones en otros sistemas. ¿Para qué? Para evitar justamente la hipoxemia y la hipotensión que me pueden conllevar a una lesión secundaria, ¿ya? Entonces, lo mismo, ustedes cuando hagan sus serums en sus centros de salud, primero tienen que estabilizar esos sistemas. Si van a transportar al paciente hacia, por decirte, 6 horas, 8 horas de viaje hasta Arequipa, a un hospital de mayor nivel donde haya pues especialistas, pues aseguraré una buena vía aérea con oxígeno, ¿no es cierto? Me aseguraré de que no esté sangrando, de repente le aplicaré un torniquete en alguna extremidad, o si es que estoy en la capacidad, de repente sospecho un hemotórax, pues trataré de drenar eso, pero si no estoy en la capacidad, pues naturalmente tendré que esperar a que llegue al equipo o algún hospital de menor nivel, ¿ya? Pero es necesario estabilizar al paciente. Entonces, vuelvo a repetir, evaluación inicial. La evaluación del estado neurológico, ¿en qué lugar está, jóvenes? ¿Está en el primer lugar? No, miren, está en el cuarto lugar, ¿ya? Entonces, primero yo veo vía aérea, luego veo la ventilación, luego la circulación y luego recién evalúo el estado neurológico,
¿Sí? Muy bien. Ya cuando yo evalúo el estado neurológico, pues tengo que valorar el estado de conciencia primeramente, ¿ya? Cuando evalúo el estado de conciencia, bien conocido ya es por ustedes, la escala de coma de Glasgow, que evalúa 3 parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Va de 3 a 15 puntos, ¿sí? 3 es sin respuesta prácticamente, ¿no? Porque miren, apertura ocular ausente, respuesta verbal ausente, respuesta motora ausente. Sumadas 3, ¿ya? Cuidadito que por ahí les puse un examen, Glasgow 0, ¿qué significa? Y muchos me pusieron ahí ausencia de respuesta. Entonces Glasgow 0 no existe, ¿ya? Lo mínimo en la escala de coma de Glasgow es 3, ¿ya? Igualmente cuando hacen las referencias, ¿qué Glasgow tiene? Y muchas veces no saben decirme qué Glasgow tiene, ¿no? Me dicen Glasgow 8, entonces le digo ya mejor no lo mande, o si lo va a mandar, pues tiene que mandarlo con todas las medidas, porque ese paciente ya no llega a Arequipa. Y llega el paciente y el paciente tiene respuesta espontánea, está orientado, obedece órdenes. O sea, era un Glasgow 15, no un Glasgow 8, ¿no? Entonces lo primero que ustedes tienen que empezar a evaluar, que es básico y que tienen que acordarse para toda su vida, porque de esto, con esto prácticamente van a poder salvar la vida de los pacientes al hacer una buena selección de qué pacientes necesitan atención inmediata y cuáles no, es con esta escala de coma de Glasgow, que parece simple, ¿no? Parece algo muy simple, pero van a ver cómo ayuda y va a ayudar también a que ustedes atiendan mejor a sus pacientes, ¿ya? Entonces tienen que sabérsela de memoria para poder valorar en todos los pacientes, sobre todo si se trata de traumatismo encéfalo-craneano. Y esta escala no solamente la valoramos cuando recibimos al paciente, sino que puede ser que el paciente llegue con un Glasgow 13, a la media hora el paciente está con un Glasgow 10, a la hora el paciente está con un Glasgow 8, ¿no? Entonces ya me da una idea de cómo evolutivamente está mejorando o deteriorando el paciente. Entonces esta escala se aplica en la evolución también de nuestro paciente, ¿ya? Bien. Además, cuando realizamos ya el examen físico, tenemos que buscar ciertos signos bandera que nos pueden orientar a algún tipo de complicación intracraneana. Por ejemplo, aquí estamos viendo en la parte superior izquierda la presencia de una lesión violácea, ¿no? Morada, que se denomina equimosis en la región retroauricular. Esto se denomina signo de Battle, ¿ya? Como es escrito ahí, battle de batalla en inglés. Y esto nos puede indicar una fractura en la fosa, en la base de cráneo media. De la misma manera, la presencia o salida de sangre por el conducto auditivo, ¿sí? En ese caso nosotros hablamos de otorragia u otorraquia, ¿ya? Ya sea si sale sangre o si sale líquido. Esa sangre también puede salir por las fosas nasales, ¿ya? O también puede salir líquido, ¿no? Por eso siempre nosotros valoramos, junto con el otorrino, si se trata de líquido cefalorraquídeo o se trata de otro tipo de secreción, ¿ya? Pero siempre hay que descartar la presencia de fístulas, porque también nos hablan de fractura en la base de cráneo. Igualmente acá en la parte inferior izquierda vemos los ojos de mapache, ¿ya? Que son el edema y la equimosis periorbicular bilateral, ¿ya? Que puede ser mayor en un lado que en el otro, que también nos está indicando fractura de base de cráneo, pero en la fosa anterior, ¿ya? Entonces siempre cuando venga un paciente y ya le hayan hecho ustedes el ABC, tienen que explorar estas lesiones. A veces se nos pasa. Viene el paciente, ya, lo estabilizan, tomografía cerebral. Viene el neurocirujano y ¿qué tiene? A veces el interno ni lo conoce. Entonces ya ustedes tienen que ver, ¿no? Le hice tomografía, pero no le pidieron ventana ósea. Y la ventana ósea a mí me sirve justamente si yo ya sospecho que hay fractura en la base del cráneo, ¿no? Entonces pido la tomografía, pero con ventana ósea, ¿ya? Bien, acá hay algunas modificaciones de la escala de coma de Glasgow, ¿ya? Algunos hablan de una clasificación que consideran mínimo o moderado o leve, ¿ya? Antes de leve, mínimo, ¿ya?
pero la que está en vigencia y que es más práctica para aplicar, pues la escala de coma de Glasgow a nivel internacional, ¿ya? Entonces, aparte de esto que tienen que conocer, pues yo tengo que tratar de comunicarme con el paciente, ¿ya? Siempre tengo que preguntar si hubo compromiso de conciencia y por cuánto tiempo fue. Si fue menor de 5 minutos o de repente el paciente no perdió el compromiso, no perdió la conciencia, no hubo compromiso de conciencia. Si el paciente presenta dolor en la cabeza y si ese tipo de dolor es en todo el cráneo o solamente es en alguna zona, ¿no? Muchas veces vienen con soles, dolor en la zona del golpe, ¿no? Puede ser en la frente, en la región parietal, temporal, occipital. Pero cuando ya es una cefalea de tipo global o holocraniana, ese tipo de cefalea es para observar. ¿Por qué? Porque nos puede estar indicando de que puede haber un aumento de la presión intracraniana, ¿ya? Sin embargo, las cefaleas focales o en algún lugar específico de la cabeza, pues no son indicativos de una complicación intracraniana, ¿ya? Si el paciente tiene náuseas, mareos, no son indicativos de presión intracraniana alta, pero sí de que tenemos que observarlo un poquito más, porque evolutivamente puede más adelante presentar complicaciones, ¿ya? Y hematomas en cuero cabelludo, ¿no? Siempre hay que revisar a los pacientes si tienen algún tipo de aumento de volumen en alguna zona para sospechar que de repente puede haber sido la zona del impacto y puede haber alguna fractura que conlleva la formación de algún hematoma intracraniano, ¿ya? Bien. Hay algunos criterios, por ejemplo, en este caso, ¿no? Nos dice, si el paciente tiene una escala de 14 o más, ¿sí? Quiere decir que es un TEG leve, el examen neurológico está normal, está acompañado de alguien que lo puede cuidar, ¿sí? Si vive cerca o no vive cerca al hospital, o si no hay otras situaciones que puedan ponerlo en peligro, ¿no? De repente es un niño, entonces un niño con estas características de repente yo no le voy a poder dar de alta, o si es una persona con una enfermedad psiquiátrica, o si es una persona de repente especial, ¿no? Con algún otro tipo de trastorno, no le voy a poder dar de alta, pero si es una persona sin ninguna de estos antecedentes que puede autocuidarse, pues sí le podemos dar de alta, de lo contrario, pues lo dejaré en observación, ¿ya? Bien. Y yo cuando doy de alta a un paciente, así sea un traumatismo encefalocraniano, siempre le explico cuáles pueden ser los signos de alarma, porque puede ser que el paciente esté Glasgow 15 y que esté formando un hematoma poquito a poquito, ya sea por la presencia de sangrado venoso o arterial, y después, ¿no? Que pase el efecto del analgésico que se le dé en el hospital, en la casa, pues desencadene mayor dolor de cabeza, con alteración de la conciencia o del comportamiento, por ejemplo, si es una lesión a nivel frontal, y la cefalea de ser leve se torne moderada o intensa, o empiece a hablar inadecuadamente, con debilidad o pérdida de sensibilidad o movimiento en alguna extremidad, o incluso presente vómitos y convulsiones, ¿no? Entonces siempre se les explica a los pacientes que si presentan algo de esto, tienen que retornar al hospital. Obviamente, si estos signos ya se presentan cuando el paciente esté en el hospital, yo no le voy a dar de alta. Mínimo lo tendré pues 24 horas en observación hasta obtener una tomografía normal. Ya de lo contrario, el paciente tiene que quedarse hasta que tenga una función neurológica normal en el hospital. ¿Ya? Entonces aquí les describen algunos factores de riesgo moderado y alto para una lesión intracraneal. Por ejemplo, dice factores de riesgo moderado, ¿no? Cefalea que aumente en intensidad, si hubo compromiso de conciencia, ya mayor a 5 minutos por lo general. Si el paciente está en estado etílico, yo no puedo descartar que no tenga lesión intracraneal, ¿ya? O de repente si está con intoxicación por otro tipo de droga, tampoco puedo dar al paciente de alta, ya tengo que observarlo. Si no está muy claro qué es lo que le ha sucedido, si son niños, y en este caso también si son muy ancianos, ¿no? Pacientes mayores de 80 años, también tienen que quedarse. Si tienen amnesia postraumática o algún signo de fractura de base de cráneo, también tienen que quedarse, ¿ya? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con los pacientes que yo voy evaluando. No les puedo dar de alta a todos. Tengo que considerar estas cosas, ¿ya? Em, si el paciente, he tenido yo pacientes que han venido en escala de coma de Glasgow 3, pero con un aliento alcohólico terrible, terrible, terrible. Hasta han terminado intubados en shock trauma,
Pasan 6 horas y el paciente empieza a despertar, empieza a pelear con el ventilador y se trató simplemente de una intoxicación alcohólica severa, ¿no? Vemos la tomografía es normal. Sin embargo, no lo puedo dejar ir, ya tengo que observarlo. Si el paciente tiene algún tipo de déficit motor en alguna extremidad, tampoco puedo dejarlo ir, ¿ya? Si hay deterioro de conciencia o si se tratan de fracturas penetrantes o deprimidas que ameritan algún otro tipo de tratamiento antibiótico, quirúrgico, tampoco puedo dejarlos ir. ¿Listo? Bien, cuando ya tengo la tomografía cerebral, que es lo que se les pide a los pacientes cuando ingresan por emergencia, tengo esta escala que es la escala de Marshall, en la que más o menos me puede decir qué pacientes tienen mayor riesgo de hacer hipertensión endocraniana y por lo tanto qué resultado voy a tener con ellos, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta de estos pacientes, los que tienen edema bilateral o unilateral, pues tienen mayor riesgo de hacer hipertensión endocraniana y por lo tanto mayor riesgo de mortalidad o de tener secuelas, ¿ya? Entonces, los que tienen la escala de Marshall, tipo 3 y tipo 4 son las lesiones más peligrosas. En este caso, por ejemplo, la de tipo 3, estamos viendo un edema cerebral difuso en ambos hemisferios y cuando nosotros evaluamos el edema cerebral, tenemos que ver la presencia de las cisternas que se encuentran alrededor del tronco encefálico. Normalmente hay líquido cefalorraquídeo que va alrededor del tronco encefálico y muchas veces eso pues le da, lo tiene liberado al tronco encefálico. Sin embargo, cuando hay edema cerebral, estas cisternas se borran y eso conduce directamente a una hipertensión endocraniana. Últimamente, justamente hace 2, 3 días hemos tenido el caso de un paciente varón de 16 años, ya, que nadie sabe qué es lo que le ha pasado exactamente, los bomberos lo han recogido de la vía pública, hay testigos que dicen que ha estado subiendo a un carro, una combi, y parece que el carro ha arrancado antes de tiempo y el paciente o el joven se ha caído, ¿no? Con tan mala suerte que se ha golpeado el cráneo y ha venido con este tipo de lesión difusa tipo 3. ¿Ya? Por más que lo hemos intervenido quirúrgicamente haciendo una craneotomía descompresiva, es decir, sacando prácticamente la mitad del cráneo, los huesos frontales, temporales y parte de los parietales, el paciente lamentablemente ahorita está en shock trauma con Glasgow 3. ¿Ya? Entonces, eso nos da una idea de cuán graves pueden ser este tipo de lesiones, ¿no? Igualmente, la lesión difusa de tipo 4, ¿ya? Si ustedes ven, son frecuentes, ¿ya? Dentro de las más graves, las lesiones difusas tipo 3 son más frecuentes, ¿no? También son mortales, pero las más mortales son las de tipo 4, ¿no? Donde solamente un hemisferio es el que está con mayor edema, pero esto pues provoca, en la mañana le estaba explicando a algunos de sus compañeros, un deterioro rostro-caudal, ¿no? Porque van aumentando de volumen las estructuras a nivel supratentorial, pero después van comprimiendo las estructuras que se encuentran en la región infratentorial, específicamente el bulbo raquídeo, por el edema también que se produce en las amígdalas cerebelosas, ¿no? En las amígdalas cerebelosas que están justamente al costado del bulbo raquídeo donde está el centro respiratorio, ¿no? Entonces, estos pacientes presentan paro respiratorio y fallecen, ¿ya? Entonces, ojo, cuando vienen pacientes con estos tipos de lesiones, el tratamiento tiene que ser neurointensivo. Y generalmente cuando hacemos tratamiento de la presión intracraneana, no hacemos la cirugía de primera intención. Lo que hacemos primero es el tratamiento neurointensivo, intubamos al paciente, sedamos totalmente al paciente y vamos monitorizando, ¿no? ¿Qué nos ayuda? El estudio de las pupilas, ¿ya? El estudio de las pupilas. Si nosotros vemos que hay diferencia entre las pupilas, pues eso nos está dando una idea de que el tratamiento médico probablemente no está funcionando. Y ahí recién propondemos hay grados o etapas para tratar la presión intracraneana. Y la última etapa, pues, es la craneotomía descompresiva, ¿ya? Bien, entonces aquí, justo lo que les estaba hablando. Cuando ustedes vean la tomografía cerebral, ay, ahí justamente les he mostrado, ¿ya?
Tenemos acá la presencia de una tomografía cerebral, no sé si se amplía, ¿ya? Y tenemos que ver si las cisternas basales están normales, están comprimidas o están ausentes, ¿ya? En este caso están un poco comprimidas, ¿ya? Porque no hay diferencia, este es el tronco encefálico, no hay diferenciación tan clara entre el mesencéfalo y el lóbulo temporal. También tenemos que evaluar si la línea media es central. En este caso nos vamos a ir a revisar el septum pellucidum, ¿ya? Entre los dos ventrículos laterales. Si está central, bueno, tenemos probablemente no haya ningún efecto de desplazamiento de un hemisferio a otro, ¿ya? Y además si hay presencia de hematomas sudurales, epidurales o algún sangrado intraparenquimal, intraaxial, intraventricular o subaracnoideo. Entonces, en realidad, todos nos pueden indicar la presencia de presión intracraneana. La ausencia de alguno de ellos no indica ausencia de aumento de presión intracraneana. Por ejemplo, puede ser que haya mucho edema cerebral, que las cisternas estén totalmente comprimidas, pero que la línea media esté conservada. Pero eso no nos dice que no haya presión intracraneal aumentada, ¿ya? Porque como les he dicho, en el Marshall tipo 3, como hay un edema difuso de ambos hemisferios, pues no hay desplazamiento para ninguno de los dos lados porque ambos hemisferios están edematizados, ¿no? Y por lo tanto, es como que un lado empuja al otro. Entonces, al final se mantienen en la línea media, ¿no? Entonces, en el examen les puede venir el desplazamiento, la ausencia, el desplazamiento de la línea media en una tomografía indica ausencia de aumento de presión intracraneana. ¿Qué van a poner ustedes, verdadero o falso? Falso. Falso, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros cuando evaluamos tenemos que evaluar todos los pasos. Ninguno de ellos excluye que no haya presión intracraneana, ¿ya? La ausencia de ninguno de ellos excluye que no haya presión intracraneana. Entonces tenemos que evaluar todo. Bien. Entonces yo les dije hace un momento que el tiempo es cerebro. Si nosotros no estamos a tiempo, el tejido cerebral se va a comprometer más justamente por la cascada de lesiones secundarias que hay, ¿ya? Entonces, ustedes reciben a su paciente, ya sea en un centro hospitalario, en su internado o cuando hagan sus serums, lo primero que tienen que hacer al paciente es colocarlo en decúbito dorsal con la cabecera elevada 30-45 grados, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué facilita esto? Va a asegurar que los mecanismos de compensación intracraneales, y uno de ellos fue ¿cuál? El retorno venoso, pues disminuye la presión intracraneana. Entonces, solamente elevando la cabecera y manteniendo la cabeza alineada, no volteada a ninguno de los dos lados, porque si yo giro la cabeza hacia un lado, estoy ocluyendo alguna vena yugular de ese lado, ¿no es cierto? Entonces disminuyo el retorno venoso, pero lo que yo quiero es aumentar el retorno venoso. Entonces, ¿qué hago? Mantengo al paciente con la cabeza alineada y un poco elevada para favorecer el retorno venoso y ese mecanismo de compensación, ¿ya? ¿Qué más voy a hacer por el paciente? Tengo que asegurar una buena concentración de oxígeno en la sangre que llega al cerebro. Entonces, tengo que tener una saturación de oxígeno mayor a 90. Ahora, ¿quién no tiene un oxímetro de pulso? Con esto de la pandemia, creo que todos en sus casas tienen oxímetro de pulso, y ustedes más aún en sus serums o en su internado. Entonces, procuran que la concentración de oxígeno o la saturación de oxígeno sea 90% o más. Y que la concentración de oxígeno, si es que tienen la posibilidad de hacer gases arteriales, a veces es difícil de hacer esto en el puesto de salud, pero sí se hace en los hospitales, es mantener la presión de oxígeno por encima de 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Si yo tengo estas dos medidas, ya estoy asegurando un buen aporte de oxígeno por más que el flujo sanguíneo esté deprimido. Entonces, de esa manera yo puedo ayudar al paciente, ¿ya? Aparte de los mecanismos de regulación intracraneal propios del paciente, la presión intracraneal a través del desplazamiento del líquido cefalorraquídeo, del líquido sanguíneo venoso, yo ya puedo hacer uso de soluciones osmóticas, ¿ya? Es decir, soluciones que tienen alta concentración, de tal forma que van a jalar líquido del espacio
o intersticial cerebral hacia el intravascular. Y para esto yo puedo usar varios tipos de soluciones, ¿ya? Las más conocidas son el manitol, que viene el manitol en presentación al 20% de 500 mililitros de 1 litro, pero ustedes le indican esta solución a 0,25 a 1 gramo por kilo de peso. ¿Ya? Entonces a una persona de 60 kilos, ¿cuánto le corresponde si yo le quiero dar a 1 gramo? ¿Cuánto le corresponde, chicos? Si le quiero dar 1 gramo por kilo de peso, que es la dosis máxima de manitol, ¿cuánto le pongo? ¿Cuántos gramos le corresponde? A ver. 60. Sí. 60 gramos. Y en mililitros, ¿cuánto le pongo? Si el manitol es al 20%, quiere decir que en 100 mililitros hay 20 gramos, ¿no? Porque es al 20%. ¿Cuánto le pongo de manitol? 300 mililitros. 300 mililitros, ¿ya? Entonces no se olviden, paciente con TEG grave que ustedes vean, si es peso estándar, 60 kilos, que es aproximadamente, pues STAT le puedo pasar manitol 300 mililitros, ¿ya? La dosis, vuelvo a repetir, va de 0,25 a 1 gramo por kilo de peso. Pero tengo que tener en consideración una cosa. Para que yo pueda colocar manitol, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable. Es decir, que no puede estar en shock hipovolémico. Y tampoco, si no se ha compensado el shock neurogénico, yo no le puedo colocar manitol. Porque ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que hace el manitol? El manitol va a hacer que se arrastre el líquido del intersticio cerebral hacia el intravascular y ese líquido sea eliminado a través de los riñones. Es decir, que el intravascular también se va a depletar y eso va a conducir a que disminuya más la presión arterial. Si disminuye la presión arterial, disminuye también el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la presión de perfusión cerebral y yo voy a contribuir a que haya más lesión secundaria. Entonces, el manitol está contraindicado en pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, ¿de acuerdo? Pero si el paciente tiene una presión adecuada, ya han descartado que tiene compromiso de otros sistemas, sí le puedo colocar el manitol. Entonces, ustedes me van a preguntar, entonces, doctora, ¿qué hacemos con el paciente si está inestable y no le puedo colocar manitol? Hay otro tipo de soluciones, ¿ya? Y dentro de estas tenemos las soluciones hipertónicas al 7,5%, al 5%, al 3%. Por ejemplo, si yo quiero preparar una solución hipertónica al 3%, ¿sí? A 1 litro de cloruro de sodio, que es lo que eso sí hay en las postas, ¿sí? Le voy a retirar ya lo que constituye en volumen a 5 ampollas de hipersodio. ¿Ya? La ampolla de hipersodio, ¿de cuánto viene, jóvenes? Eso ustedes deben saber. La ampolla de hipersodio viene hipersodio al 20%, cloruro de sodio al 20%, 20 mililitros, ¿sí? Por lo tanto, si voy a colocar 5 ampollas al frasco, pues le retiraré 100 a ese frasco de 1 litro y le colocaré las 5 ampollas de hipersodio. Y de allí le puedo pasar al paciente 150 o 300 mililitros, ¿ya? Pero, ojo, esa es una concentración baja. Si yo tengo un paciente con TEG grave que ya está en proceso de enclavamiento, pues tendría que usar una solución hipertónica de mayor concentración, que puede ser al 5 o al 7,5%. Al 5% utilizo 11 ampollas de cloruro de sodio al 20%. Y al 7,5% utilizo aproximadamente 15 ampollas. ¿Ya? Que tengo que preparar en cloruro, con un cloruro de 1 litro, ¿ya? Entonces, también se puede hacer la conversión para hacerlo en 100 mililitros, ¿no? Para si es que no quiero preparar mucho, para hacer la conversión simplemente de repente 1,5 ampollas de hipersodio lo puedo diluir en 100 mililitros y eso le puedo ir pasando al paciente, que es el equivalente a una solución hipertónica al 7,5%, ¿ya? Pero ojo, chicos, que hay que evaluar siempre el estado hemodinámico del paciente, ¿ya? Lo que más se usa, por suerte, no es tan frecuente que los pacientes vengan pues con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Yo les estoy dando el excepto. Pero generalmente los pacientes vienen hemodinámicamente estables, ya afortunadamente pues no tienen lesiones en otros sistemas, a veces solamente es traumatismo encefalocraniano y yo puedo disponer del manitol, ¿ya? Bien, una vez que ya han estabilizado a su paciente,
pues tienen que referirlo a un lugar donde haya unidad de cuidados intensivos, donde haya especialistas que puedan tratar, ¿no? De repente, si es que hay que operar el cráneo, pues tendría que ser un neurocirujano, nadie más lo va a hacer. Entonces, los hospitales aquí en Arequipa, por ejemplo, que tienen neurocirujanos son el Seguro Social, el HNCASE y el Hospital General y el Hospital Goyeneche. Entonces, a cualquiera de esos 3 hospitales, según corresponda, ¿ya? Y allí ya se hará un monitoreo especial, ¿ya? Hablan ahí de neuromonitoreo. No tenemos aquí los equipos para hacer neuromonitoreo, ¿ya? Pero sí lo que se puede medir es la presión intracraneana, ¿ya? Cuando nosotros medimos la presión intracraneana, hay sondas para medir presión intracraneana. Podemos de repente actuar en forma precoz tanto para dar tratamiento médico como para dar tratamiento quirúrgico. La presión de perfusión cerebral también la podemos conocer a través de la medición de la presión intracraneana, ¿sí? La presión arterial media, la saturación de oxígeno, la presión venosa central también son importantes tenerlas estables en un paciente neurocrítico, ¿ya? La temperatura, no podemos permitir que este paciente tenga hipertermia porque esto agrava el pronóstico del paciente. Generalmente tiene que tener normotermia o incluso algunas guías recomiendan la hipotermia. Sedamos a los pacientes. ¿Con qué objetivo nosotros sedamos a los pacientes? Estamos hablando ya de un TEC moderado a grave, ¿ya? ¿Para qué? Reducimos el dolor, ¿sí? Hacemos que el paciente no tenga hipertermia o riesgo de hacer hipertermia. Impedimos que el paciente pelee con el ventilador mecánico, ¿ya? Porque necesitamos un paciente que esté en reposo. La respuesta hemodinámica también se va a disminuir y esto va a contribuir a un adecuado flujo sanguíneo cerebral. Se va a reducir la presión intracraneal. Reduce un poco el consumo de oxígeno, es acá, ¿ya? El umbral para que se provoquen convulsiones aumenta, o sea, menos posibilidad de que el paciente presente convulsiones. ¿Cuáles son las desventajas? Pues no podemos hacer una exploración adecuada neurológica, ¿no? Muchas veces el paciente está sedado, yo no sé directamente cuál es su estado neurológico real. Ya el riesgo también son el adquirir infecciones, sobre todo si el paciente está en una unidad de cuidados intensivos donde los gérmenes son multidrogo resistentes. Lamentablemente muchos de nuestros pacientes los hemos operado, cirugía ha salido 100% bien, pero al final terminan falleciendo por una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Asociada al ventilador. Entonces, la desventaja es esa, ¿no? De que adquieren infecciones por gérmenes intrahospitalarios, ¿ya? En cierta medida, si es que no se controla bien, puede llevar a la hipotensión, por eso es necesario que existen UCI, usen vasopresores para mantener una presión adecuada. Y bueno, el costo, ¿no? No todos los pacientes, no hay a veces UCI para todos los pacientes, ¿no? Bien, esto es en relación al monitoreo. Y aquí, importante, ya regular también la glucosa y la temperatura. La glucosa, menos de 180, ya incluso algunas guías dicen menos de 150. Si es que aumenta, hay que tratarla con insulina cristalina a escala móvil. Bien, ya les había hablado de que se podía hacer monitoreo de la presión intracraneana. Es costosa, ya, porque las sondas cuestan un poquito, no todos los hospitales del Ministerio de Salud sobre todo las tienen, el seguro sí hay, pero no todos lo colocan, ¿ya? Entonces, va a depender también, ¿no? De cuál es la conducta del neurocirujano que esté a cargo del paciente. Bien. Cuando hablamos de traumatismo encefalocraniano, hay ciertos niveles para tratar la hipertensión endocraniana, ¿ya? No es de frente, TEC grave, craniotomía descompresiva, no. Primero, se hacen las medidas generales, se realiza el drenaje ventricular si es que hay posibilidad de disponer de un sistema de drenaje ventricular, ¿ya? ¿Para qué? Para disminuir el volumen del líquido cefalorraquídeo y si con esa medida funciona, pues ahí queda. Pero si no funciona esa medida, se puede aplicar una hiperventilación moderada. Y de aquí otra pregunta de examen. ¿Cuál es el objetivo de la hiperventilación moderada de un paciente? ¿A qué se refiere hiperventilación moderada? Llevar la presión arterial de CO2 entre 30 a 35 milímetros de mercurio, ¿no? Porque se recuerda normalmente es 40, ¿no es cierto? Lo normal. Pero lo vamos a hiperventilar un poquito, o sea, vamos a barrer CO2.
¿Y por qué barremos CO2? ¿Por qué creen ustedes que queremos barrer el CO2? ¿Qué efecto tiene el anhídrido carbónico o CO2 a nivel cerebral? ¿Alguien sabe? ¿Nadie, chicos? ¿Alguien? Tal vez Doctora, puede ¿hace generar más. vasodilatación? Ya, muy bien. Entonces, si produce vasodilatación el CO2 y nosotros lo estamos barriendo, ¿qué vamos a provocar? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Y eso va a hacer que disminuya el flujo sanguíneo un poco, por eso dice hiperventilación moderada, y eso va a hacer que disminuya la presión intracraneana, ¿ya? Pero ojo, tiene que ser moderado, porque si yo me voy al extremo, voy a provocar vasoconstricción y voy a aumentar la lesión secundaria como la isquemia cerebral. Entonces yo no puedo abusar de esa medida, ¿ya? Después usamos también soluciones hiperosmolares. Estas ya, si es un TEG grave ya en UCI, pues al 7.5% tiene que ser con controles de sodio, porque si yo provoco hipernatremia al paciente por uso de altas concentraciones de estas soluciones, puedo provocar mielinolisis pontina y mi paciente no se enclava, pero ya no despierta. Entonces tengo que tener mucho cuidado, ¿ya? Con controles de sodio, el tope 160. Sodio mayor a 160, no podemos colocar solución hipertónica. ¿De acuerdo? También podemos inducir el coma barbitúrico a través del uso del tiopental, ¿ya? En ciertas concentraciones. Ese es un coma medicamentoso, ¿ya? En el que el paciente pareciera que está en muerte cerebral, pero no lo está, porque nosotros retiramos el medicamento y el paciente otra vez despierta. Eso con la idea de pues anular todo el metabolismo cerebral para que el cerebro esté en reposo y de esa manera pues disminuya el edema cerebral, ¿no? Todos los mecanismos, las cascadas de excitotoxicidad que les he dicho, de citotoxicidad celular, ¿ya? Para que el paciente salga pues de ese estado tan grave. Y si no, pues podemos hacer otra ronda de hiperventilación y todas las medidas que están allí. Si nada de eso funciona, recién nos pasamos a las otras medidas. La última medida, ¿cuál les dije que era? La craneotomía descompresiva. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué horas son ya, chicos? Creo que nos estamos demorando un poquito. A ver, ya son las 5. ¿Ya tienen tiempo todavía un ratito más o ya están sobre la hora? Sí tenemos tiempo, doctora. Sí, doctora, sí hay tiempo. Ya, perfecto. Ya, entonces en este cuadro más o menos están las dosis, ¿ya? Del tratamiento que nosotros damos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tratamos un paciente con traumatismo encefalocraniano que tiene hipertensión endocraniana, nuestro objetivo es tener una PIC menor de 90 milímetros de mercurio, ¿ya? Por todas las tablas, las gráficas que les he enseñado, ¿no? Por encima de 20 es como que no hay vuelta atrás, todo se dispara, ¿sí? La presión intracraneal se dispara, entonces tenemos que tenerla por debajo de 20. Analgésicos utilizamos muchos, ya dentro de ellos tenemos el fentanilo. Sedantes utilizamos varios, como el propofol, el midazolam. A veces usamos también rocuronium o becuronium, ya para mantener relajados los músculos, ¿sí? Y evitar que el paciente pelee con el tubo, pero obviamente el paciente pues, tiene que estar bien monitorizado, ¿no? Drenaje lumbar, podemos hacer drenajes intermitentes entre 10 a 20 milímetros de líquido cefalorraquídeo si es que tiene drenaje ventricular externo. Ahí está la dosis del manitol, ya entre 0,25 a 1 gramo por kilo dosis. Si van a usar solución hipertónica, generalmente es 12 c por kilo, ya, pero generalmente administramos hasta de 120 hasta 180 mililitros en bolos cada 4 a 6 horas, ya. Igualmente el manitol cada 4 a cada 6 horas. Como les dije, lo normal es que la concentración o la presión de CO2 sea la normal en la sangre, pero si quieren usar la medida de hiperventilación, esta tiene que ser hasta 30 milímetros de mercurio, no más, ¿ya? Por el riesgo de vasoconstricción severa. Se puede usar este monitoreo para ver cómo están los vasos, ¿ya? Intracraneales, si están muy dilatados o hay demasiada vasoconstricción, ¿ya?
Y acá nos está hablando también de otras medidas, como por ejemplo, llevar al paciente a una temperatura menor a 35 grados centígrados, ¿ya? Hablan ahí de hipotermia, ¿no? Incluso para esto les pasan suero helado a los pacientes, suero helado, ¿ya? Pero eso también tiene que ser controlado. Uso de barbitúricos, ya les mencioné, y bueno, la craneotomía descompresiva, ¿no? Ya, un poquito de presión intracraneana. A ver, acá creo que les tengo. Estas son las sondas que nosotros podemos usar para presión intracraneana. Ya puede ser una sonda que vaya directo al sistema ventricular. De paso que nos sirve para medir la presión intracraneal, también podemos sacar líquido cefalorraquídeo y disminuir la presión intracraneal. ¿Ya? O otras sondas que van solamente al espacio subdural u otras que van incluso al intraparenquimal nada más. ¿Ya? Las que más usamos son las que van al espacio intraparenquimal, al tejido cerebral y las intraventriculares, ¿ya? Sin embargo, son un poco costosas. Ya cada equipo cuesta entre 2.000 a 4.000 soles. Entonces, no todos nuestros pacientes tienen acceso, ¿ya? ¿Cuál es el mejor? La experiencia y la evidencia dice pues que los catéteres para monitoreo de presión intraventricular, intracraniana son los más adecuados, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, son un poquito costosos, ¿ya? Ya, esto lo voy a pasar porque esto ya es un poquito más de especialidad. Ahí están los grados de hipertensión endocraniana, ¿ya? Más de 40 veces ya no es compatible ya no son compatibles con la vida, ¿ya? Hay algunas situaciones que pueden elevar en forma indirecta la presión intracraneal y que es importante también conocerlo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo aspiro secreciones al paciente, por el reflejo justamente que tiene el paciente tu oxígeno, puede hacer maniobras de Valsalva y eso va a generar aumento de la presión intracraneal. Por eso cuando las enfermeras aspiran a los pacientes, los tienen que tener completamente sedados para evitar cualquier tipo de estímulo a nivel craneal, ¿ya? Los cambios de posición, ¿no? Ahí hablamos de por qué elevar la cabecera del paciente, ¿de acuerdo? Nunca voy a tener a un paciente de estas características sin elevar la cabecera, porque eso es contraproducente para disminuir la presión intracraneana, salvo que el paciente pues tenga algún tipo de traumatismo vértebromedular, ¿no? Ahí sin ni hablar, yo no puedo elevar la cabecera al paciente si tiene una fractura cervical, por ejemplo. La hipertermia, la hiperglicemia, todo eso provoca aumento de la presión intracraneal, ¿ya? Por eso es que yo tengo que hacer mis controles de glucosa y de la temperatura también, ¿ya? ¿Para qué? Para que no aumente la presión intracraneal. Entonces también fue pregunta de examen 1 año. Ahí les puse, son causas de aumento de la presión intracraneal. Elevación de la cabecera. Toditos, no sé por qué marcaron elevación de la cabecera. Cuando siempre les recalco yo en clase que la elevación de la cabecera tiene como objetivo disminuir la presión intracraneana. Pero no, toditos marcaron elevación de la cabecera. Obviamente toditos tuvieron 0 en esa pregunta, ¿no? Y era una pregunta sencilla. Y lo más difícil sí lo contestaron. O sea, es contradictorio. Ya está. Bien, ahí les voy a dejar ese diapositiva porque creo que ustedes están grabando todo. Hay otras medidas, ya, para más o menos orientarnos cuál es el aporte de oxígeno y cuál es el metabolismo cerebral, ya. Una de ellas es la saturación de oxígeno en el bulbo yugular, ya, a través del cual se introduce un catéter hacia el bulbo de la yugular a través de la yugular interna, pero llegamos a la parte intracraneal de esta arteria, justamente donde se forma por el seno sigmoideo y los senos petrosos superior e inferior, y de allí tomamos la muestra, ¿ya? Para ver cuánto de oxígeno hay. Según la concentración de oxígeno, eso nos va a dar una idea de si el cerebro está usando el oxígeno o no que le está llegando, ¿no? Porque si un cerebro que no use el oxígeno, la concentración de oxígeno en esta muestra va a ser muy alta y eso nos da una idea de que ese cerebro, el metabolismo está anulado. ¿Por qué? Porque le llega el oxígeno, pero no lo recibe porque justamente las células ya están muertas. ¿Ya? En cambio, si yo tengo una concentración de oxígeno en este nivel normal o menos, quiere decir que si hay una gran demanda de oxígeno y que el cerebro todavía está con un buen metabolismo cerebral. ¿Ya? Entonces, bueno, esas son formas indirectas. No es tan fácil llegar al bulbo de la yugular, ¿ya?
pero sí son procedimientos que se realizan en unidad de cuidados intensivos. Ya otras medidas ya es sacar pues muestras directas del encéfalo, ¿no? Y medir ahí cómo están los metabolitos. Pero esto aquí, por ejemplo, no lo hacemos. En otros centros probablemente sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas, chicos, de una lesión secundaria? Una mala estabilización o un mal manejo. Ya, por así decirlo, son casi, no diré iatrogénicas, pero son cosas que se pueden evitar si es que se da una atención oportuna del paciente, ¿ya? Si yo evito la hipotensión del paciente, ¿no? Si está en shock neurogénico, le doy vasopresores y aseguro una buena presión arterial media y por lo tanto una buena presión de perfusión cerebral, pues el paciente no tiene por qué hacer isquemia cerebral. Si la hipotensión está ocasionada por un shock hipovolémico, yo lo repongo el volumen, ya sea si no tengo sangre, aunque sea con cloruro de sodio o con poligelina, yo aseguro un buen volumen intravascular y yo no tengo por qué tener un paciente con hipotensión que cause isquemia cerebral. Si yo hago una buena saturación de oxígeno, hago mis gases en sangre y le doy el aporte de oxígeno adecuado al paciente, también aseguro que no haya isquemia cerebral, ¿no? Y, por ejemplo, yo tuve un niño que lo trajeron desde Chivay, creo que fue. El niño no tenía mucha lesión, pero el cerebro cuando le hicimos la tomografía estaba totalmente oscuro, totalmente hipodenso, o sea, tenía una isquemia severa de ambos hemisferios. ¿Y eso fue por qué? Porque la mamá lo había trasladado en sus brazos, todo acurrucado, con el cuello todo doblado, y obviamente pues sin ningún, ni siquiera vía le habían puesto, ¿no? Entonces lo único que hizo el personal que lo trasladó desde allá hasta Arequipa fue subirlo en la ambulancia en los brazos de la mamá y mandarlo. O sea, ni siquiera ponerle una camilla, llevarle la cabecera, ponerle una vía, ¿no? Ponerle aunque sea un poco de oxígeno, porque en cualquier puesto de salud hay un baloncito de oxígeno pequeño, aunque sea, ¿no? Nada. Entonces, un niño que de repente pudo haberse salvado porque la lesión intracraneal aparentemente no era tan severa a raíz del trauma, la lesión primaria, pues, dependió más de la lesión secundaria para su pronóstico, ¿no? Y al final, pues el niño no salió. Entonces, vean ustedes la importancia que se tiene en el tratamiento oportuno y adecuado de estos pacientes, ¿no? Entonces yo espero que ustedes cuando reciban estos pacientes, pues los estabilicen primero y después llamen al neurocirujano, ¿ya? A veces hasta nos llaman solo para pedir la tomografía, o sea, a veces nosotros estamos operando y muchas veces la cirugía se prolonga, ¿no? Bajamos 2 horas después, el paciente ya está enclavado, ni siquiera la orden de tomografía tiene tramitada. Hasta que le hagan la retomografía pasa media hora más, sale un hematoma epidural gigante, paciente midriático, Glasgow 3, 18 años. ¿Qué podemos hacer? Vemos la historia, el paciente llegó 3 horas antes. Cuando ya de repente, si lo hubieran estabilizado, por lo menos hubieran avisado al médico de shock trauma, le hubieran tramitado tomografía, el paciente ya en media hora estaba preparado y listo para entrar a la sala de operaciones, salíamos, lo ingresamos al toque y de repente pues la historia de ese paciente hubiera sido otra, ¿no? Entonces, yo les cuento lo que yo vivo en el día a día en el hospital, o sea, lo que les estoy comentando son cosas que pasan, ¿ya? Muchas veces por inexperiencia o de repente por falta de, yo no sé, pues si todos los alumnos de pregrado reciben clases de traumatismo encefalocraneano en forma oportuna, ¿no? O de repente, pues el día que los que estuvieron de turno, pues no asistieron a esa clase, no leyeron el capítulo, no sé, entonces, traumatismo encefalocraneano es un tema básico que no puede dejar de dictarse o de ustedes leerlo, revisarlo, entenderlo, ¿ya? Puedo dejar de repente de recibir una clase de tumores de columna, ¿no? Incluso hasta de repente tumores cerebrales porque son lesiones crónicas que finalmente el neurocirujano, el especialista las va a ver y como son crónicas, pues de eso no va a depender la vida del paciente si es que no la atienden 1 hora o 2 horas más. Pero estos casos jóvenes de pacientes con traumatismos encefalocraneanos que son agudos, esos no, ¿ya? Esos tienen que manejarlos ustedes. Y ya pues el neurocirujano vendrá para que opere, ¿no? Si es que hay que operar, porque ya les he dicho, a veces la medida quirúrgica es la última, ¿no? Entonces espero, jóvenes, que no se olviden, ¿ya?
Bien, acá creo que tenía una dirección. Voy a ver si puedo bajar el video. Tienen tiempito todavía, me han dicho, ¿no? Sí, doctora. A ver, espérenme un ratitín. Voy a ver si puedo copiar el link. Ya. ¿Estoy compartiendo la pantalla todavía o ya no? Ya no, doctora. ¿Ya no? A ver. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, en relación a lo que les he hablado? ¿Todo está claro? ¿Qué van a hacer cuando venga un paciente? Estabilizarlo primero. Estabilizarlo primero. ¿Ya? Sí. Doctora, una pregunta. No les miento, hace 2 días he recibido un paciente que ha sido transferido de una clínica de aquí de Arequipa. ¿Mm? O sea, cuando yo recibo un paciente con Glasgow menos de 8, yo tengo que tratar de resolver en el centro donde esté, sobre todo si es una clínica de Arequipa que tiene todos los insumos, ¿no? Todo el equipamiento. Por ley de emergencia yo tengo que operar a ese paciente. Yo no puedo esperar a transferirlo a otro centro porque la familia no puede pagar una cirugía en esa clínica y luego en el otro centro el paciente llega enclavado, ¿no? Entonces, por lo menos si yo opero al paciente a tiempo, el paciente tiene oportunidad, aunque sea lo mando operado a otro lugar donde tenga UCI, y ya pues ahí ya se reevaluará, ¿no? Pero solo para que se den cuenta, ¿no? Que no en todo lugar, pues hay conciencia de que este tipo de lesiones es grave, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración de eso, ¿ya? ¿Querías preguntar algo, Ignacio? No, ¿Alguien quería quería, preguntar. alguien quería preguntar algo, creo. Sí, doctora. ¿Con qué frecuencia, además del traumatismo encefalocraniano, también hay un trauma vertebromedular? ¿Con qué frecuencia? Es muy frecuente, ¿ya? Es muy frecuente. Yo diría que puede llegar hasta el 10-20%, ¿ya? Por eso siempre nosotros, obviamente los examinamos a nuestros pacientes, ¿no? Si es un paciente que viene con mucho dolor cervical o de la columna dorsal o lumbar, pues inmediatamente yo hago tomografía cerebral y también hago tomografía de columna, ¿ya? Ya sea cervical, dorsal o lumbar. Entonces sí es frecuente, ¿ya? Pero siempre, si el paciente viene despierto y te da información objetiva en la que tú puedas confiar, ¿no? Y eso coincide con tu examen físico, pues puedes obviar hacer tomografías de toda la columna. Si el paciente viene inconsciente, es mejor hacer las tomografías o radiografías si es que no hay tomografías, ¿ya? Para descartar. Ya. Bien, chicos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Sí, Ya, doctora. entonces, este videíto es de cómo es que se opera o es un casito de un paciente que ha tenido un hematoma epidural, que como les dije son los hematomas más peligrosos, ¿ya? Dentro de los traumatismos encefalocranianos, lesiones primarias, estos son los más peligrosos, ¿ya? Entonces, como ahí pueden ver, es un paciente de 10 años que ha sufrido trauma con escala de cama de Glasgow 12. Viene con las pupilas simétricas, le hacen la tomografía y se ve un hematoma epidural izquierdo, más o menos de 20 centímetros cúbicos. En este paciente, luego de agotar otras medidas, pues se decide hacer una craniotomía y evacuar el hematoma. Entonces, ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Es la imagen típica de un hematoma epidural en la región frontal izquierda. Hay ciertos parámetros para operar y no operar. No todos los hematomas epidurales se operan, ¿ya? Pero el de este volumen, sí, y sobre todo si hay deterioro neurológico, ¿ya? Entonces, hematomas de más de 30 cc de volumen o más de 15 milímetros de grosor cuando hacemos un corte axial son evacuables, ¿ya? Entonces, se sometió al paciente a cirugía, ahí tienen al niño, es un niño, se hace una incisión coronal, ¿sí? Semicurva, se repliega. Ustedes saben que cuando muchos de ustedes han querido entrar a sala de operaciones, aquí tenemos el colgajo, el cuero cabelludo que ha sido replegado hacia adelante y está siendo separados con puntos de tracción. Ya, nosotros tenemos ahí cuero cabelludo, tejido celular subcutáneo, y este tejido que ven, ¿se ve la manito del puntero, del cursor? ¿Sí?
es la galea, ¿ya? La galea viene a ser la aponeurosis epicraneal. Y aquí estamos viendo el tejido óseo. ¿Listo? Entonces, con ayuda de un craneótomo, ya que es un instrumento que corta el hueso, nosotros podemos retirar toda esa parte de hueso para poder encontrarnos al hematoma, ¿no? Entonces ya se ha logrado realizar el corte del hueso y debajo de este vemos la dura madre y por encima de la dura madre estamos viendo el hematoma epidural. Y vean cómo el cerebro está ahí latiendo, ¿sí? Apenas ni bien sacaron la calota craneana, el cerebro empezó a latir marcadamente como recuperando su posición, ¿no? Que había sido desplazada por la presencia de estos coágulos que se encuentran en el espacio epidural. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se están retirando los coágulos. Cuando pasa esto, toda la dura madre se despega del hueso, ¿no? Normalmente la dura madre está pegada al hueso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es dar ven acá todo el espacio que ha quedado donde estaban los coágulos. Tenemos que hacer hemostasia, colocar ahí una sustancia hemostática que es el hemocolágeno y levantar con puntos de tracción la dura madre y pegarla al hueso. Después de eso se vuelve a recolocar el hueso, se coloca un drenaje, ¿no? Ahí ven un dren para que si se coleccionara sangre otra vez termine de salir por ahí y no se vuelva a coleccionar otro hematoma. Luego se realiza el cierre por planos. Ahí está, han restituido el músculo temporal con la aponeurosis y luego el cuero cabelludo, ¿no? Entonces de esa manera, y el dren está funcionando, sale un poco de sangre a través del drenaje. Y el paciente se operó durante 2 horas sin complicaciones. Son cirugías sangrantes, ya sangró más o menos media taza. Afortunadamente salió íntegro, ya sin ningún déficit neurológico al segundo día. Listo, este no es un video mío por si acaso, pero si ustedes desean ver alguna de mis cirugías, los invito al hospital en una de las guardias. Si es que tenemos suerte, de repente se presenta uno de estos casos y pueden verlo ustedes directamente, si es que no son susceptibles, ¿no? Porque como son cirugías cruentas, a veces no a muchos les gusta presenciar este tipo de procedimientos. No todos están orientados a la parte quirúrgica, ¿no? Muchos de repente ustedes van a ser clínicos o de repente patólogos, ¿no? Imagenólogos. La parte de las especialidades médicas no ven procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, a algunos de repente no es tan agradable ver este tipo de procedimientos. Sin embargo, para nosotros, ya que somos neurocirujanos especialistas, en este tipo de casos, sobre todo hematomas epidurales, es gratificante, ¿no? Porque si actuamos a tiempo, muchas veces el paciente puede entrar con un Glasgow muy bajo, menor de 8, e irse caminando después a los 3 días. ¿Ya? Entonces, siempre y cuando se actúe a tiempo, ¿no? Con la ayuda de los que lo reciben, es decir, de todo el personal o el equipo, pues, de la guardia, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces con esto termino la clase. Hemos logrado ver el video, ¿verdad? ¿O no les he pasado? Sí, Sí, doctora. Sí, doctor, sí hemos visto. ya. Listo, jóvenes. Entonces, con esto creo que completamos la clase que estaba por dictar. A mí me gusta bastante compartir este tipo de temas porque sé que les va a servir, lo van a aplicar, o sea, sí o sí lo van a ver. Y bueno, si hubiera alguna pregunta o una última pregunta para ya terminar la sesión y ya que se dediquen ustedes a sus actividades. Sí, doctora, una consulta. Después de que haya una lesión en la base del cráneo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda observar los signos de Badel y los ojos de mapache, la rinorraquia? Ya, va a depender del tamaño de la fractura y del tamaño del sangrado, ¿ya? Pero, por ejemplo, los ojos de mapache, a la hora, ya media hora, 30 minutos ya se notan. El que demora un poquito más son el signo de Battle, ¿no? Que de repente 2, 3 horas recién lo podemos evidenciar. Pero siempre igual hay que revisar, ¿ya? Porque a veces el traumatismo es tan intenso y el sangrado también tan extenso que ya apenas llegue el paciente, que normalmente es a la media hora, ya le podemos encontrar los signos, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No hay más preguntas. Muy bien, chicos. Entonces, que tengan bonita tarde y mucha suerte en sus próximas evaluaciones y en su vida profesional. Hasta luego.
Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego.